Ya sale la esposa de José. Buenas noches, tutor y compañeros. Para esta fase número 3, el diagnóstico fitopatológico, nuestro grupo está conformado por Camila Andrea Castañeda, Valentina Aguilar, Cristian Hernández, José Luis Suárez y quien les habla, María del Pilar. Siguiente, por favor. Bueno, esta es nuestra capacitación solicitada por la FAO sobre la enfermedad causada por Coniferiporia weri. Este es un hongo que está afectando árboles de cedro en el norte de Quibdó, Chocó. Acá tenemos el estudio del caso. Entonces, la problemática fitosanitaria observada en las plantaciones de cedro en el norte del municipio de Quibdó, pues representa una serie que amenaza tanto la estabilidad del ecosistema forestal como el sustento de las comunidades locales. En campo, se han identificado síntomas como la pudrición de raíces, el debilitamiento progresivo de los árboles y finalmente, pues su colapso. Estos signos sugieren la presencia de un patógeno del suelo que es de origen fúngico, probablemente el Coniferiporia weri, que afecta el sistema radicular, interrumpiendo la absorción de agua y nutrientes esenciales. Siguiente, por favor. Bueno, el hongo Coniferiporia weri es un patógeno de importancia forestal que provoca la conocida pudrición laminada de las raíces y del duramen en los árboles de cedro y otras especies maderables. Esta enfermedad deteriora la estructura interna de la madera, afectando la estabilidad mecánica de los árboles y reduciendo su valor comercial. La detección temprana en campo es esencial, ya que los síntomas suelen manifestarse cuando el daño ya es avanzado. El diagnóstico se basa en la observación de las raíces podridas, como que se vuelven de color blanca, amarillosas en la base del tronco. Para el manejo, pues se recomienda eliminar y quemar los árboles infectados, evitar la replantación inmediata en el mismo sitio y promover el uso de especies tolerantes a la detención del suelo para reducir la presencia del hongo. Buen día. Bueno, como objetivo general, eh, tenemos para nuestro trabajo que fue fortalecer las competencias técnicas de los técnicos agrícolas y forestales del Chocó en el reconocimiento, diagnóstico y manejo del hongo Coniferia wari, que afecta a las plantaciones de cedro. Este propósito pues busca contribuir a la prevención de su propagación y a la conservación de la sanidad de los ecosistemas forestales de la región. Para cumplir con este objetivo general, planteamos varios objetivos específicos y en primero, reconocer los síntomas y signos del hongo en campo para facilitar su identificación temprana. Segundo, describir el procedimiento adecuado de muestreo y transporte del material vegetal afectado, garantizando que las muestras lleguen a buenas condiciones al laboratorio, en buenas condiciones al laboratorio. Tercero, explicar las etapas del análisis del laboratorio y la identificación taxonómica que nos permita confirmar la presencia del patógeno. Y por último, evaluar la condición fitosanitaria del hongo y su posible carácter cuarentenario, considerando que en Colombia no se había reportado casos previos de esa enfermedad de cedros en Chocó. En conjunto con estos objetivos nos permitimos estructurar una metodología clara para entender la magnitud del problema y su posible riesgo fitosanitario. Entonces, reconocimiento en campo. Durante la fase del reconocimiento en campo, nosotros realizamos observaciones directas en las plantaciones de cedro ubicados al norte del municipio de Quibdó. Se evidenciaron árboles con síntomas visibles de decaimiento como amarillamiento del follaje, marchitez, pérdida de vigor y pues en algunos casos el colapso total del árbol. Al inspeccionar el sistema radicular se observó la presencia de raíces podridas y micelio blanco a pardo, lo cual es un signo característico del hongo. Esta etapa es fundamental porque permitió relacionar las condiciones del terreno como humedad, tipo de suelo, densidad de la plantación. Con la aparición de la enfermedad, el reconocimiento en campo es clave en el diagnóstico fitopatológico,
ya que nos orienta sobre dónde tomar las muestras y cómo abordar el análisis en el laboratorio. Siguiente, compañera. El micrófono. Buenas tardes. En la siguiente imagen podemos observar los síntomas de la enfermedad y la ubicación geográfica donde se realizó la toma de muestras. Toma de muestra. Primero se identificaron los árboles que mostraban signos visibles de afectación como debilitamiento general, hojas amarillentas, pérdida parcial de follaje y presencia de pudrición en la base de tronco o raíces expuestas. Estos síntomas son indicativos de posibles infecciones fúngicas o bacterianas en el sistema radicular. Una vez identificado el árbol infectado, se procedió a tomar muestras seleccionando fragmentos de raíz afectados que incluyeron tanto tejido sano como tejido enfermo, con el fin de poder comparar las diferencias morfológicas y facilitar el diagnóstico del agente causal. Durante el procedimiento se registró toda la información de campo, incluyendo fecha de muestreo, ubicación geográfica precisa, como se muestra en el mapa, especie del árbol afectado, números de árboles con síntomas similares y tipo de síntomas observados. Así, finalmente, las muestras se conservaron en condiciones adecuadas para su posterior análisis de laboratorio. Análisis de laboratorio. Análisis de laboratorio. Una vez, recolectadas las muestras en campo, se trasladaron al laboratorio para su proceso de análisis e identificación. Primero se realizó la recepción y tratamiento del material vegetal, comenzando con la desinfección superior de los fragmentos de la raíz, utilizando una solución de hipoclorito de sodio al 1%. Este caso es fundamental porque elimina microorganismos contaminantes. Luego las muestras fueron colocadas en condiciones controladas de incubación a una temperatura de 25 grados durante 7 a 10 días. Durante ese tiempo se realizó una observación constante del desarrollo micelial, es decir, el crecimiento del hongo sobre el tejido vegetal. Este cambio puede indicar el color del hongo completo por parte de su desarrollo, permitió identificar lo posible presencia del agente patógeno activo en material estudiado. Gracias. Clasificación taxonómica de Coniferia weri. Reino, fungi, división Basidiomycota, clase Agaricomycetes, orden Hymenochatales, familia Hymenochatacea, género Coniferia, especie Coniferia weri. Meinela, Reinval, Stanley. Clasificación morfológica de Coniferia weri. Morfología macroscópica y morfología microscópica. Basidiocarpos risupinados de color marrón claro o oscuro. Hifas hialinas con fíbulas. Micelio blanco amarillento visible en raíces y en base del tronco. Basidios cilíndricos con 4 esporas. Purición laminada del duramen con apariencias en capas y basidiosporas elipsoidales, lisas y hialinas. Evaluación fitosanitaria y cuarentena. Distribución geográfica. Según Micodan, reportado principalmente en América del Norte y recientemente en Sudamérica. En Colombia no existía registros previos en cedros del Chocó, por lo tanto se considera una enfermedad emergente en la región.
Bueno, en el siguiente imagen que se presenta, ahí tenemos como tal el mapa global y el patógeno donde se presenta, como podemos observar en la figura, se presenta más en la parte norte o sea, Norteamérica, como tal países como Canadá y Estados Unidos, y en Europa, en Rusia, según la GBIF, que es el Sistema Global de Información sobre la Biodiversidad. Siguiente. Conclusiones. La práctica permitió identificar los síntomas característicos del hongo Coniferioporis weri en plantaciones de cedro del Chocó y reconoce la importancia de las observaciones en campo para un diagnóstico temprano. Mediante un muestreo y análisis en el laboratorio adecuados, se confirmó la presencia del patógeno como agente causal de la pudrición laminada, evidenciando su posible carácter cuarentenario en Colombia. Este hallazgo resalta la necesidad de fortalecer la vigilancia fitosanitaria y la capacitación técnica para proteger la sanidad y sostenibilidad de los ecosistemas forestales. Hay que aclarar que en el momento no se presenta ningún problema en base al ICA, investigaciones del ICA, y también que este patógeno afecta más como tal a las plantas, al género de las gimnospermas, o sea, maderables, ya como tal a los grupos de coníferas que pertenecen los pinos, los ceros y las abefas. Bueno, muchísimas gracias. Buen día.